Así. ¿Estamos grabando? Sí. Y aquí empezó a llegar la gente. Bien, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas oficialmente a la segunda sesión del seminario online de Biblioteca Viva, Mirar, Sentir, Oír, y esta vez dedicado a las lecturas para la diversidad, a diferencia de la primera versión. Seguramente hay personas que ya nos vieron ayer y hay otras que se integran recién hoy. Entonces les damos una cordial bienvenida. Les cuento que este seminario es posible gracias a Biblioteca Viva, por supuesto, a Molplaza, a Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales. También en esta sesión quisimos darle una vuelta a los temas de participación ciudadana y de política en las aulas y en las bibliotecas relacionado con la literatura infantil y juvenil. Entonces, como ustedes mismos ven ahí, la charla de hoy se llama Literatura Infantil y Juvenil para el ejercicio de la política de la ciudadanía, y esta va a estar expuesta por Yasna Sagredo y Vicente Davanzo, que ya están aquí en la misma sala. Les cuento un poquito más sobre ellos. Yasna Sagredo es profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es educadora patrimonial y socioambiental, fanática de la historia, el fútbol y el anime, para que también lo tengan en cuenta, y ella es actualmente subdirectora de la Biblioteca Viva de Tobalaba. Vicente Davanzo, por otro lado, es licenciado en Historia y magíster en Patrimonio Cultural, con experiencia en el desarrollo de proyectos artísticos. Él es fanático de la ciencia ficción, la fantasía, el anime y la literatura juvenil, además que ha estado a cargo de clubes de lectura dedicados a estos temas en la biblioteca. Él es actualmente mediador de Biblioteca Viva de Tobalaba. Bien, luego de esa introducción, le doy el pase a Yasna y a Vicente para que comiencen su presentación. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias por la bienvenida y por la presentación. Me encanta. Me encanta decir que me gusta el fútbol, sobre todo. Oye, bien, vamos a iniciar la sesión de hoy. Bueno, con un tema que es muy contingente, que también es necesario, sobre todo por todo lo que se viene de aquí en adelante, no solo por el plebiscito que viene este domingo, sino por todo el trabajo electoral que sigue de aquí en adelante hasta quién sabe cuándo. Y una de bueno, la propuesta para hoy tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje del ejercicio político ciudadano. Dentro de la propuesta para este seminario, el primer ítem que vamos a tocar es los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje de la política y la ciudadanía. ¿Ya? Asimismo, vamos a desarrollar una breve pincelada que va a estar a cargo de Vicente. Esta breve pincelada tiene que ver con los conocimientos previos nuestros como docentes, aquí los presentes, sobre política y ciudadanía. Esto es un poco para poder elaborar una crítica y autocrítica a nuestras prácticas docentes, que es un proceso muy necesario a la hora de hacer reflexión sobre nuestras prácticas. Y también el otro ítem que vamos a tocar, y esto es como una alerta de spoiler, tiene que ver con la organización comunitaria, la valorización de la organización comunitaria, sus posibilidades, siendo el consejo de curso la primera instancia a la que nos vemos enfrentados desde que somos chiquititos. El consejo de curso como un espacio de toma de decisiones y asimismo también, para finalizar, ejemplos de organización y de participación en la literatura juvenil. Bien, para los objetivos que nosotros proponemos, que son los mismos también para este seminario, en primera instancia, resignificar el ejercicio de la formación política y de la formación ciudadana. No vamos a profundizar en la discusión filosófica de qué es lo que es la política y qué es lo que es la ciudadanía, porque si no, no vamos a dar abasto en solo esta sesión,
No obstante, entendiendo que las personas que estamos aquí en este seminario estamos interesados en esta dimensión que tiene el ser humano entendiéndose que tiene dimensiones económicas, dimensiones sociales, tiene dimensiones espirituales, dimensiones culturales, la política también es una dimensión muy necesaria para el ser humano. Esto a propósito del diagnóstico que se ha hecho de los últimos 30 años y cuáles son los vacíos políticos que están existiendo hoy en día y que se están tratando de llenar. Asimismo, resignificar la política, la hoja de ruta que nosotros proponemos es como la siguiente. Para este primer objetivo, para resignificar, proponemos conocer las condiciones históricas del momento que se vive para elaborar un diagnóstico de la realidad que estamos viviendo. Cuando me refiero a conocer las condiciones, entre otras cosas, no basta con conocer, basta con identificar, o sea, es necesario identificar, además, ser conscientes del momento histórico en que estamos viviendo. ¿Ya? ¿Qué implica? Tener conocimiento o un posicionamiento ante actuales crisis, ante los cambios y continuidades de nuestra situación actual respecto de episodios históricos del pasado, así como también identificar qué es lo que está mal, qué es lo que está provocando el malestar social y parte del ejercicio de reflexión a la hora de tratar de elaborar un diagnóstico para conocer en qué situación estamos hoy, qué posibilidades hay de transformar o de cambiar lo que hoy está, por decirlo coloquialmente, molestando. O qué es lo que está generando ese malestar social o malestar cultural. Asimismo, un segundo paso, por decirlo de una manera, sería reconocernos también como sujetos históricos. O sea, una vez que conocemos, una vez que somos conscientes, tenemos un diagnóstico que sometemos a discusión, nos damos cuenta de que tenemos esa capacidad transformadora. Aquí yo hablo de sujeto histórico porque es muy propio de la historiografía. El sujeto histórico que puede ser un colectivo, son las personas o los grupos sociales que son conocedores, conscientes del momento que están viviendo, crean las condiciones para poder transformar y darle a la sociedad los cambios que necesita. ¿Ya? Y en este instante que estamos viviendo ahora, hoy en día, uno de los diagnósticos es que hay una contradicción entre lo que era un modelo económico, lo que es un modelo económico, pero que hoy en día atraviesa distintas capas de nuestra vida, por decirlo de una manera, porque no solamente no es un sistema de intercambio únicamente, es también un modelo político, hay un modelo de sociedad, hay un modelo de cultura, se promueve ciertos tipos de cultura de acuerdo a este modelo hegemónico. Entonces, todo eso hoy en día está en contradicción con el ejercicio de nuestros derechos. Cuando soy consciente de aquello, no solamente soy un sujeto histórico, sino que también me doy cuenta de que soy sujeto de derechos. Y en ese sentido, desde una perspectiva de derechos humanos, que la vamos a ver un poquito más adelante, implica reconocerse como un sujeto de derechos en el que el Estado tiene que protegerme. Estamos en un momento en que hay una ausencia del Estado o una jibarización del Estado, depende de la opinión política que estén leyendo, porque esto es diverso dentro de lo que es las teorías críticas, pero hay un Estado que no está garantizando los derechos de determinadas personas, de las personas, pero también la sociedad civil, la ciudadanía, nosotros los ciudadanos de pie, también somos garantes del Estado de Derecho. Cuando sucede eso, cuando también hay sujetos de protección, o sea, yo adulto, que el Estado responda por
mis derechos sociales, pero yo también ciudadana, parte de mis obligaciones es también proteger a sujetos que son, como valga la redundancia, sujetos de protección. Pueden ser los niños, adultos mayores, entre otros. Asimismo, dentro de esta ruta, para poder resignificar la política, y resignificar también significa hacerse cargo, es reflexionar sobre la importancia de la representatividad y de la participación, pero de la participación activa, porque quien hace este diagnóstico no le basta con tener una participación pasiva, o sea, de que se le reduzca su participación cada 4 años solamente con el voto, sino que se hace cargo en primera instancia, y ahora vamos a pasar al segundo objetivo, se hace cargo de su realidad más inmediata. Es aquí donde otro objetivo para poder enseñar este proceso de aprendizaje sobre la política y la ciudadanía es valorizar la organización comunitaria, pero como un ejercicio político. Es sabido que desde la dictadura cívico-militar, las organizaciones de la sociedad civil se les ha quitado el rol político que tenían hasta antes del golpe de Estado. Entonces, se ha sufrido una despolitización y se reduce, por ejemplo, a organizaciones comunitarias a un rol más bien técnico. Solo por poner un ejemplo, no sé, pues es como cuando las juntas de vecinos, antes de tener un interés social, hoy día se está revitalizando aquello con lo que ha ocurrido en pandemia y las ollas comunes, pero antes de eso eran la junta de vecinos que entregaba el certificado de residencia, el que arreglaba las pavimentaciones, etcétera, 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 como una asesoría técnica. Bien, entonces ese es un ejercicio de despolitización que sufrieron algunas organizaciones sociales en los últimos 40 años. Entonces, en ese sentido, si yo quiero valorizar la organización comunitaria desde un ejercicio político, primero, así como soy consciente de la historia, también soy consciente del espacio geográfico que yo habito. Y entre ellos es conocer el territorio. Y todas las preguntas son válidas aquí. Por ejemplo, ¿qué instituciones de tipo municipal o estatal, si estamos hablando de institucionalidad, existen alrededor de mi territorio? ¿Existen hospitales? ¿Existen escuelas? ¿Existen consultorios con los que se pueda trabajar? Lo digo esto, que puede ser el territorio en el que yo me desenvuelva, puede ser el territorio en que el estudiante se desenvuelva o en el que esté emplazado la escuela. Asimismo, ¿qué organizaciones sociales rodean la escuela, la comunidad educativa? ¿Hay juntas de vecinos? ¿Hay ferias? ¿Hay comité de allegados? ¿Mis estudiantes pertenecerán a algún club deportivo que está ahí en el territorio donde está emplazada la comunidad educativa? Esas son algunas de las organizaciones de la sociedad civil que están en el espacio local, pero también es muy importante la historia del territorio. Hay lugares en que quizás no tiene una historicidad importante, porque a lo mejor hay barrios que crecieron al alero del desarrollo demográfico, y quizás no tienen historias emblemáticas como el casco cívico de Santiago, o como las poblaciones que provienen desde una toma de terreno, que tienen toda una carga histórica importante. Sin embargo, la historicidad del territorio no se limita solamente a la historia reciente o a episodios emblemáticos, sino como a ser conscientes de qué procesos históricos sucedieron en el territorio, porque al final todos los espacios locales también vivieron de una u otra manera los procesos nacionales. Y así, solo por poner un ejemplo, ser responsables de conocer mi territorio, cabe preguntarse, entre otras cosas, si además de todas estas instituciones, de todas estas organizaciones, además si existe, por ejemplo, un sitio de memoria en la comuna o en el barrio donde yo estoy viviendo, que también sería una pregunta que yo me haría si quiero conocer el territorio. También, una vez que está ese conocimiento geopolítico, por decirlo de una manera, vamos a fomentar la participación. Fomentar la participación en las instancias comunitarias y en las instancias colectivas. A eso me refiero con ciudadanía activa. O sea, ser parte de una comunidad es participar en cada una de las instancias, en algunas, en todas, depende.
una vez que tenemos este recorrido, a ver que, dame un minuto, ya, tenemos la podemos ejercer la transformación del territorio. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que si hay las organizaciones sociales, en este caso las organizaciones comunitarias, son representativas del territorio, son representativas de los anhelos del territorio. Y eso se puede desarrollar en base a las demandas que el territorio necesita. Si tiene problemas de microbasurales, si hay problemas de escasez hídrica, si hay problemas de seguridad ciudadana, entre otras cosas, ¿ya? Y la idea de generar estas instancias colectivas es ir a la mejora de la sociedad. Asimismo, el último objetivo es promover y educar en derechos humanos. Educar en derechos humanos, primero, me voy a detener aquí de por qué hablo en promover y educar y no solamente en observancias y denuncias, porque el ejercicio sobre derechos humanos de los últimos 50 años ha sido en el marco de la denuncia, de la observancia y de que no haya impunidad en los casos emblemáticos de derechos humanos. Sin embargo, promover y educar permite crear una cultura de derechos humanos para que no tengamos que llegar a la denuncia de la violación de las garantías fundamentales. En ese sentido, educar implica tener conciencia de la historicidad de la misma convención, de que esto no es una convención que nació de forma espontánea luego de la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene toda una historicidad que viene desde los derechos del hombre y del ciudadano. Pero también educar implica conocer los episodios emblemáticos y violaciones a los derechos humanos en la historia reciente, así como también reconocer hoy en día dónde se están dando violaciones a los derechos humanos, con la intención también de hacer patente que los derechos humanos están mucho más cerca y no tan lejanos en tiempo histórico o en sintonía con la ciudadanía, sino que es un ejercicio que se da todos los días, del que deberíamos estar conscientes de forma cotidiana. Y eso tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía en el marco de una cultura de derechos humanos. También promover una cultura de derechos humanos implica, entre otras cosas, ser partícipes de la toma de decisiones de la ciudadanía como garantes del Estado de Derecho, que es lo que yo les comentaba recién. Somos conscientes, estamos al alero de un Estado que nos protege o que debería protegernos. No obstante, la ciudadanía también es garante, también puede participar, puede tomar parte y decir y denunciar o promover, educar. Todo eso es un proceso de observancia, ¿ya? Y como garantes todos del Estado de Derecho, también entendiendo que hay sujetos de protección, que somos sujetos de protección, que somos sujetos de derecho, pero que también hay quienes son sujetos de protección, como lo mencionaba antes, como los niños y los adultos mayores. Siguiente. Bien, también para poder hablar de formación política, de formación ciudadana, sobre todo de esta última, tenemos que hablar de los conceptos. Aquí vuelvo a mencionar, no vamos a debatir filosóficamente de lo que es la polis, que no es la polis, que es la política y la ciudadanía, pero si hay un estudio de año 2015 hecho por Abraham Magenzo en colaboración con otros académicos sobre el informe regional de educación ciudadana y formación docente, es que existen dos paradigmas que la ciudadanía, en el que la ciudadanía con los que la ciudadanía se identifica, y se concentran principalmente en los paradigmas liberales y comunitaristas. La ciudadanía, desde el punto de vista del liberalismo, se entiende esencialmente a partir de la entrega de derechos a los individuos, concebidos como triunfos de los ciudadanos sobre el Estado. Así dice la cita. La ciudadanía sería el reconocimiento del estatus previo del individuo respecto del Estado y la sociedad, por lo que el bienestar general no puede pretenderse razón suficiente para violarlos. Hablar de liberalismo y de ciudadanía
implica algunos rasgos como la igualdad entre los individuos, la universalidad, la neutralidad de las instituciones, entre otras cosas. Continuamos con la otra. Y el otro concepto al que circunscriben las personas cuando hablamos de ciudadanía es el paradigma comunitarista. Es un paradigma colectivista en el que los vínculos sociales determinan a las personas y que la forma de entender la conducta humana es referirla a sus contextos sociales, culturales e históricos. El ser humano pertenece a un grupo humano que puede tener forma de comunidad, que puede tener forma de Estado también. Sin embargo, este grupo, bueno, yo soy más de la opinión de que el grupo, el colectivo, obedeciendo un poco a la lógica también de la memoria colectiva, efectivamente nos determina, pero nosotros también somos capaces de transformar todos esos marcos sociales, culturales e históricos en el que estamos insertos. O sea, la relación que se da entre el medio y el ser humano, en este caso, entre el colectivo y las personas, el sujeto, es una interrelación. No es algo unilateral, por decirlo de una manera. Sin embargo, la parte que más me gusta de lo que dice Abraham Magenzo es lo que sigue en la siguiente diapositiva, en que lo que enseñamos sobre ciudadanía y sobre formación política tiene que ser con una noción que busque superar la dicotomía entre ambos paradigmas. O sea, ambos paradigmas hoy se ven como algo paradójicos, se ven como dicotómicos, excluyentes. No necesariamente es así. El concepto de ciudadanía que promueve Magenzo dice que es una noción de ciudadanía que busque superar esta dicotomía que debería poner en un mismo plano de importancia, hacia el mismo nivel, el resguardo de la autonomía del individuo, con la necesidad de establecer y reafirmar los lazos comunes en sociedad. Eso es una definición con la que podríamos trabajar, así que eso es para que lo puedan investigar, ahí está la referencia. Entonces, en esta parte de nuestro seminario, lo titulamos como beneficios de la enseñanza y aprendizaje de la política y ciudadanía en la escuela. No obstante, esta es como la justificación de por qué yo tendría que enseñar ciudadanía y política. Y estos beneficios necesariamente tienen que ir de la mano con objetivos pedagógicos, con objetivos pedagógicos en el que primero hago caso a los conceptos. Identificación de ideas, corrientes de pensamientos, teorías políticas y movimientos sociales, culturales y políticos. Es decir, que nuestro estudiante sea capaz de diferenciar, por ejemplo, la teoría crítica de las teorías convencionales, positivista, entre otras, saber diferenciar de los distintos sistemas políticos, económicos, culturales, y también tener conocimiento de que hoy en día, por ejemplo, existen movimientos, ya sea feministas, medioambientalistas, de liberación sexual, de pueblos originarios también, que no son de ahora, sino que tienen un devenir histórico que ya les da la categoría de histórico, que no es algo espontáneo. Asimismo, reconocimiento de las estructuras y formas de organización en diferentes dimensiones, desde lo global hasta lo local. Entre otras cosas, eso implica que a nivel conceptual, solo por poner un ejemplo, si vamos a hablar de esta gran estructura llamada capitalismo, que se inicia con un sistema de mercantilismo de intercambio, hoy en día tiene otra forma. Hoy en día tiene, ya no solamente tiene un proyecto político, sino que también se introduce en la vida de las personas, promueve modelos culturales, promueve tipos de feminidades, promueve tipos de masculinidades, promueve tipos de relación con la naturaleza. Eso es como para que tengan idea del alcance que hoy en día tiene el sistema. Entonces, es una estructura de larga duración. Para los que estamos familiarizados con la historia, Ferdinand Brodel definía la estructura de larga duración como aquellas que son más que los hitos, son más que las instituciones, sino que está a nivel de mentalidades y estructuras, ¿ya?
Por eso también los cambios sociales demoran, porque la cultura propiamente tal es una estructura de larga duración, ¿ya? A nivel de procedimientos, dentro de los logros que podemos obtener con los chicos es el desarrollo del pensamiento analítico. O sea, si estamos hablando de política, uno de los de las habilidades que estamos desarrollando tiene que ver con las habilidades lógicas, de análisis de ideas, capacidades reflexivas, y eso se traduce en coherencia de las ideas, en la posibilidad de elaborar discursos argumentativos con sus respectivas tesis, con sus respectivas bases, y también, por supuesto, la construcción de liderazgos sociales y también, ¿por qué no?, habilidades de expresión oral y escrita. Asimismo, también tenemos desde un punto de vista actitudinal, yo le pongo que se llama como aprendizajes para la vida, pero en realidad es más que eso, es mucho más importante porque son objetivos muy mayores que no solamente benefician al estudiante, sino que benefician a una sociedad completa, que tiene que ver con la posibilidad de argumentar los porqués de sus posicionamientos políticos. También la construcción de liderazgos sociales. ¿Por qué? Porque la actividad comunitaria con la que podemos familiarizarnos en primera instancia en la escuela, nos va a acompañar para toda la vida y en los distintos escenarios que la sociedad le presente a nuestro estudiante futuro adulto. Asimismo, un beneficio de esto es la participación activa y social en cualquier espacio de organización. Este muchacha se va a desarrollar no solamente en el aula escolar, sino que se va a desarrollar en todo, o es la idea que se desarrolle en todas las instancias colectivas que la sociedad le presenta a lo largo de su vida. Y por supuesto que esta es una de las que más me interesa, que es el ejercicio, enseñar política y ciudadanía. Cuando tú sabes argumentar por qué tu postura política, tú también creas niños y niñas seguros de lo que están diciendo. Y te lo dicen con sus respectivos argumentos, con sus tesis, con sus evidencias. Ese es como el ideal. Y al crear liderazgos sociales, al crear seres humanos seguros, partícipes, reflexivos y además críticos, naturalmente es lo que a mí más me gusta, es una persona a la que se le refuerza su autoestima. No por eso, o sea, por esa razón existe en algunas instancias comunitarias, existen asambleas o existen organizaciones de mujeres, por ejemplo, que forman liderazgo femenino, y una de sus consecuencias positivas es la disminución, o sea, primero es el reforzamiento de la autoestima, como también la disminución de la violencia que muchas mujeres reciben al interior del hogar. Eso es como por poner un ejemplo de lo positivo que es enseñar los liderazgos sociales en el aula. Continuemos. Bien, a nivel social, insisto, esto es la justificación, y es imprescindible, sobre todo en este contexto, sobre todo el día de hoy, la valorización del diálogo como un instrumento para la resolución de los conflictos. Importante, estamos viviendo un tiempo de polarización, donde las personas que son necesarias hoy en día son aquellas capaces de establecer un diálogo, de ver grises, de establecer una conversación, ¿ya? Asimismo, construye sujetos activos y libres en los procesos de transformación que la sociedad requiera. También promociona los derechos humanos como el marco social de un buen vivir en sociedad, pero también promuevo los pluralismos. Ojo, los pluralismos en el marco de los derechos humanos, o sea, es la promoción de formas de ver la vida, de enfoques de sociedad, no basadas en el odio. A eso me refiero. Por eso es importante el paradigma de derechos humanos como el gran marco que nos ampare en esto. Y asimismo también los multiculturalismos, porque implica, entre otras cosas, el reconocimiento de la diversidad que nuestra sociedad tiene. Y por último, procesos de transformaciones sociales
o sea, los procesos que la sociedad llegue a vivenciar, está en base a la representatividad, pero también a la participación activa, pero también que estos procesos tengan un carácter legítimos y también exista confianza, ya que eso es uno de los síntomas que hoy en día nos está afectando, que es la legitimidad y la confianza en las instituciones, en la clase política y también a nivel ciudadano. Continúa. Bien, ahora le toca a Vicente hablar. Gracias, Jazz. Bueno, ahora vamos a tomarnos un par de minutos para hacer un pequeño ejercicio práctico. Les vamos a pedir que escriban en el chat de Zoom respondiendo a esta pregunta. ¿Qué sabemos de política? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en política? ¿Qué conceptos? ¿Qué ideas? ¿Qué asociamos con lo político? Un poco para ver esta pincelada de cuáles son nuestros conocimientos previos sobre política y ciudadanía, los que finalmente también son los que se transmiten a los alumnos en la sala de clases. Yo, como estoy compartiendo pantalla, no veo los comentarios, no sé si están escribiendo. Todavía no, Vicente. Estamos esperando que lleguen algunos comentarios. Sí, vamos a dar el tiempo para que puedan escribir en breve, 2 o 3 líneas. ¿Qué es lo que saben ustedes de política? Claro, o qué palabras asocian a ese concepto. Miren, ahí ya están llegando algunas, yo las voy a ir leyendo. Claro. Por ejemplo, Javiera menciona, lo personal es político. Luego, Belén dice, la organización de la vida en sociedad. Luego, otra persona dice, el bien común, la solidaridad social, la búsqueda de consensos. Por ahí también sale la palabra participación, formas de pensar la sociedad. Después Sol dice, todos somos seres políticos. Luego Ana María dice, conducción y buen vivir de un grupo humano. Luego Fran dice, todo acto pedagógico es político. Luego Carol menciona, instituciones, vínculo, búsqueda del bien común. También se repite con Oscar el concepto del devenir del bien común, la diplomacia y el liderazgo. Luciano menciona, yo, el otro, nosotros. Luego Elizabeth dice, organización de la humanidad. Claro. Esos Sí, los leí todos al final. Gracias, Maca. Gracias. Muchas gracias. Ese era el objetivo del ejercicio, conocer cuáles eran sus nociones en torno a la política. Y podemos ver una cierta idea que nos parece genera consenso, lo pudimos ver en lo que ponían en el chat, la idea de la política como algo que está presente en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en la forma como nos relacionamos con los demás. Esta idea que por ahí mencionaron de que lo personal es político y finalmente que todo es político, decisiones incluso tan cotidianas y tan como pequeñas en la vida, como, no sé, qué consumimos, dónde consumimos, como, no sé, cómo manejamos los desechos, la elección de reciclar, o no sé, cosas como elegir adoptar una mascota antes que comprarla, cualquier cosa, cualquier tipo de decisión de carácter personal o interpersonal, e incluso en lo más cotidiano, puede ser entendida como una decisión política, como algo político. Esto lo vinculamos con lo que se plantea en esta cita de Morán y Benedicto, donde nos plantean que la vida cívica de las democracias exigen una configuración donde el ciudadano está presente, participa, desarrolla actividades, se vincula con los colectivos e interactúa con las instituciones. En pocas palabras, un ciudadano que es un agente de influencia política, que es consciente de su participación política y que digamos, la lleva a cabo, la efectúa en todos los diferentes ámbitos de su vida. ¿Por qué planteamos esto? Y acá un poco viendo la razón del ejercicio que acabamos de hacer, es porque cuando pensamos en los conocimientos previos de política y de ciudadanía que tenemos nosotros y que también son los que se transmiten en la malla curricular, en la sala de clases, hay una serie de conceptos que surgen como los de Estado, nación, gobierno, congreso, elecciones, república, democracia, derechos humanos, etcétera. Un montón de conceptos que son clave, que es muy importante conocerlos porque son necesarios para la formación ciudadana. Sin embargo, tenemos como un poco como el diagnóstico de que en la gente en general, en la población, y por lo tanto también muchas veces en los alumnos, en la sala de clase, existen estos conceptos que muchas veces los conocen, los manejan, pero es como que estuvieran un poco en el aire, como alejados, digamos, de la cotidianidad, de la vida diaria,
produciéndose una desconexión entre lo que es la política con la vida común y corriente, con la vida diaria de cada día. Y así es como se producen estas situaciones donde hay gente, por ejemplo, que expresa no estar interesada en la política, que se hace llamar apolítica, que dice que no le interesa la política. Por ejemplo, también la situación de clásica expresión, la frase como de que no se hable de política en la mesa, y un poco como un rechazo a la política, la idea de la política como algo que se hace solo en las esferas de poder, en la moneda, en el Congreso, algo que hacen los políticos, y los políticos a su vez vistos como estas personas, digamos, corruptas y turbias y con intereses así ocultos, y algo completamente ajeno a lo que es la vida del día a día, a la vida cotidiana. Vicente, ¿Sí? perdón, es que te ¿Sí? interrumpo porque justo ¿Sí, aparece un dale? comentario para reforzar esa idea que tú mencionabas. Alguien dice, ¿nos transformamos entonces en seres políticos a partir de nuestras decisiones? Eso lo comenta Natalia. Es una buena pregunta. Cuando pensamos en, como decía antes, que lo personal es político, al final tenemos que entender que toda decisión que tomamos responde a algo, a una necesidad, a un interés, a algo que buscamos, y la forma en que decidimos algo va a responder de esa forma a determinado pensamiento o postura política, aunque esta no esté, digamos, clara, aunque no sea algo como algo que está explícito. Puede ser algo, digamos, algo que intuimos y que no tenemos tan claro, pero al final la forma en que vamos a decidir, desde cosas tan banales, tan simples bueno, como decía antes, las amistades, por ejemplo, son consideradas también como algo político. Elegimos con quiénes nos vinculamos y con quiénes no. No sé, cosas como elegir reciclar, elegir, no sé, vincularnos con nuestros vecinos o elegir una posición un poco más individualista. Todas esas decisiones que podemos tomar cada día en la forma en que nos relacionamos con las demás personas son políticas digamos, en esencia. Entonces, planteamos esto de que hay una cierta desconexión de la política con la vida diaria, porque existen todos estos conceptos, así como grandes conceptos del Estado, el gobierno, la nación, la república, el Congreso, y que, claro, son cosas que una persona común y corriente, y sobre todo un niño o una niña, un escolar, quizás no interactúa con esos conceptos en su día a día. Pero en realidad existen una serie de formas de organización en diferentes niveles con los que las personas sí interactuamos de forma cotidiana, como son, por ejemplo, las juntas de vecinos, los sindicatos, los partidos políticos, los clubes sociales o deportivos, las comunidades indígenas, y ya entrando en el nivel, digamos, más cercano a los estudiantes, lo que serían, por ejemplo, las asociaciones estudiantiles, las federaciones de estudiantes, el consejo de curso, ya en el mismo grupo curso, e incluso la familia, entendida como un determinado colectivo de personas vinculadas con lazos afectivos y que colaboran, dialogan, negocian y toman decisiones en conjunto de una forma que utilizando como herramientas que son propias también de la política, digamos. Entonces se produce, digamos, esta como disociación entre la política y la vida diaria, la vida cotidiana, lo que también lleva a un reduccionismo de la ciudadanía a lo que sería el mero voto, como si la ciudadanía fuese algo que usamos, que ejercemos una vez cada 4 años, o cada 2 años, o cada cierta cantidad de tiempo, cuando vamos al local de votación y ponemos nuestro voto en la urna, cuando en la realidad la forma en que elegimos vincularnos con los demás a través de estas organizaciones o a través de otras formas de vincularnos con los colectivos y con las personas que nos rodean, sí son formas de participación ciudadana. Y por lo tanto la ciudadanía no es algo que usemos una vez cada 4 años, sino es algo que vivimos cada día en la forma en que elegimos vincularnos con quienes nos rodean. Entonces, esto lo decimos con relación a los objetivos que ya había planteado Jasna anteriormente, que es la idea de instaurar o de fomentar una noción integral de la política y la ciudadanía, reconociendo esta como una parte esencial de la vida en comunidad. O sea, no es posible vivir en comunidad, vivir con demás personas y declararse apolítico, o declararse no interesado en la política, porque justamente la forma en que elegimos vincularnos y comunicarnos con las demás personas es un acto político. Y también el objetivo, que ya lo había mencionado mi compañera, que es el de formar personas críticas y participativas, entendiendo que un estudiante que es consciente, digamos, de su rol como ciudadano y de su capacidad de influir en el mundo que lo rodea,
va a ser una persona que va a estar atenta, va a estar consciente, va a ser crítica de lo que no va a dar, digamos, el mundo en el que vive, la sociedad en la que vive, como algo hecho, esa noción como que las cosas son como son porque así son nomás, cuando hay que ser consciente de que las cosas son producto de un proceso histórico, y estamos viviendo procesos históricos, y esos procesos históricos que estamos viviendo y en los cuales podemos participar, podemos vincularnos, van a generar una nueva realidad, y podemos participar en la creación de esa nueva realidad. Por eso es importante la formación de personas críticas participativas que sean conscientes de su rol y que estén atentas a su participación como ciudadanos. Lo mismo por el respeto a los derechos humanos, la idea de conocer los derechos humanos, estar atento a los derechos humanos, justamente como decía mi compañera, va a contribuir a la defensa y a la promoción de los derechos humanos, porque cada persona se convertiría en un garante del respeto por los derechos humanos. Lo mismo con la despolitización, este concepto como de despolitizar las diferentes formas de organización, y esta idea de las personas que se declaran apolíticas, como no interesadas en la política, y que como que ven la política como algo ajeno, desconociendo que ese mismo hecho ya es en sí algo político. Y de hecho tenemos hoy en día ejemplos en el mundo de gobiernos y de políticos que, declarándose apolíticos, terminan promoviendo políticas y formas de gobierno que sí tienen un determinado color político, y que como que se pintan de esta despolitización o de esta como noción apolítica, justamente buscando captar este voto de personas, digamos, descontentas de lo que es la política, y que se declaran como ajenas a ella. Lo mismo con el negacionismo, cuando tenemos estas situaciones, por ejemplo, de violaciones de los derechos humanos que están ya reconocidas y estudiadas y aceptadas de forma generalizada por el mundo académico y por toda la gente, pero siguen insistiendo en negar estos hechos o en relativizarlos. Este tipo de situaciones se pueden evitar cuando las personas son conscientes, digamos, de su rol político. El mismo hecho de negar, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos. Y lo mismo con el adoctrinamiento, cuando tenemos personas que son críticas, que son participativas, que son conscientes de su rol político y ciudadano, son personas que no van a aceptar lo que les digan, lo que les presenten como tal, van a someterlo a un proceso de crítica, de cuestionarlo, y eso mismo evita el adoctrinamiento para cualquier, digamos, sector o color político. Una persona que es crítica, que es capaz de pensar por sí misma y que es capaz de defender su postura y su pensamiento, es una persona que no va a aceptar o no va a permitir, digamos, que le impongan una determinada forma de pensar o que la adoctrinen en torno a alguna forma de pensamiento político. Por eso consideramos muy importante la educación cívica, la educación política y ciudadanía para el nivel escolar, justamente para superar esta brecha que se ha producido entre la política y la vida, vistas como cosas ajenas, como la política como algo solo de política, solo de los políticos, cuando en realidad la política es algo que todos hacemos todos los días. Bien. Recogiendo lo que dice Vicente, ¿cómo se puede romper esta brecha, esta desconexión de la institucionalidad o de la clase política, o este rechazo hacia el ejercicio político de parte de la ciudadanía, cuando la ciudadanía en sí es política? Uno de los primeros aprendizajes que tenemos muchos es el consejo de curso. Ahí aprendemos formas de organización, se realizan tomas de decisiones, se realizan trabajos por proyectos, y ahí los llamados a organizarse al interior de un aula de consejo de curso son los estudiantes. Ahora, entender también que el estudiantado también tiene una historicidad. Es decir, que una de las mayores quejas en la política institucional es que los estudiantes no votan o los estudiantes no participan en política, y resulta que, no sé qué, yo lo pongo en cuestión. En primera instancia, porque la historia nos cuenta que quienes actúan de vanguardia e inician los procesos sociales de transformación estructurales en algunos casos son los jóvenes.
son los estudiantes. Y asimismo, si yo valido, o sea, segundo, los estudiantes, al ser menores de edad, tampoco pueden votar. Por ende, no van a participar en la política institucional. Tercero, si yo valido solo el voto como única forma y como crítica hacia la juventud por la participación política, es porque en cierta forma desconozco que existen otras formas de organización social y política. Entonces, el objetivo también de este seminario docente para esta sesión es revalorizar el consejo de curso como un ejercicio de la autonomía y de la libre determinación del estudiante. Esto en el sentido de que cuando potenciamos el ejercicio, o sea, como queremos que nuestros estudiantes sean libres y autónomos, no es algo con lo que ellos nazcan sabiendo. Así como yo soy profesora de historia y hago mediación de la historia, Biblioteca Viva hace mediación de la literatura, los profesores también podemos mediar los procesos de organización social y política al interior de un aula de curso. Y cuando yo digo mediar, no significa intervenir, porque si intervengo ya no hay libre determinación y no hay autonomía, pero sí puedo mediar. Un ejemplo que generalmente sucedía era cuando el profesor o profesora decía, Juanito Pérez va a ser el presidente de curso, Juanita va a ser tesorera, y Pedrito va a ser secretario. Ya, ahí hay ese era uno de los primeros errores que cometían algunos profes, porque eso es una designación, y la designación es una práctica que erosiona a la democracia, o sea, estamos enseñándole, no hay que caer en esa práctica de designación, porque si no, vamos a estar enseñándole prácticas autoritarias finalmente a nuestros estudiantes. Asimismo, ¿qué importancia tiene el consejo de curso en la cotidianidad? Primero, el consejo de curso, al enseñar organización social, nos prepara para la vida social, prepara al estudiante para todo su recorrido de vida en las instancias sociales en las que se va a desempeñar. Asimismo, la importancia del consejo de curso implica, entre otras cosas, conocer diferentes formas de organización y de discusión que nos van a llevar a una toma de decisiones. Y por otra parte, esto es uno de los ítems muy interesantes, que es el trabajo por proyectos. Hay una directiva, tenemos un curso que es un colectivo y tiene un proyecto de aquí a corto plazo. Un tercero medio que tiene que financiar la fiesta de los cuartos, en algunos colegios sucede así, y además de eso tiene que realizar su propio proyecto de curso. Quizás desde una mirada adultocentrista, nosotros a veces desvalorizamos el anhelo y el deseo de los niños de ir a la playa. Queremos el curso para ir a la playa. Sin embargo, eso implica todo un trabajo de organización, implica todo un trabajo de toma de decisiones, implica también un trabajo de una campaña de finanzas, por ejemplo, ya sea bingo, rifa, lo que sea, para financiar ese trabajo o ese proyecto, ¿ya? Por eso es importante mediar el consejo de curso, no hacer abandono del aula, ¿ya? Continuemos con la otra diapositiva. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Van a escribir en el chat, en resumidas líneas, en dos, por favor, 2 o 3 líneas, cuáles son sus prácticas docentes durante el aula de curso. Así que ahora los leo, para que lo escriban en el chat. Vamos a dar un minuto para que le den la vuelta, lo escriban, y ahí yo les voy ayudando a leer esas respuestas. Por favor. Tengo que decir que la respuesta del ejercicio número 1 me dejó bien contenta. Sí. Mira, llegó una respuesta, voy a esperar a que lleguen un poquito más. Porque igual es fuerte. Natalia dice,
La pregunta es, ¿cuáles son mis prácticas docentes durante el aula de consejo de curso? Y Natalia dice, hacer callar a los que no les interesa nada. Wow. Ya. Veamos si aparecen más respuestas. Carol dice, ofrecer opciones de participación. Ya, interesante. Esto es una alerta de spoiler de lo que viene. Sol, por otro lado, menciona promover el diálogo. Perfecto. Mediar conflictos parece que me salió en el Sí. chat. Mira, ahí Carolina dice, teníamos una cajita con sugerencias de la semana, es decir, cómo se han sentido, conflictos que han tenido, ideas para comentar. ¿Y esa cajita, esas sugerencias después las conversaban, Carolina? Bueno, y Andrea, por otro lado, menciona guiar y mediar, soy profe de primero básico. Participación también, dice ella. Ya, perfecto. Yo creo que con esa respuesta estamos. A ver, incentivar. La participación y dar alternativas para que todo el grupo participara. Ah, bueno, y Natalia dice, es difícil cuando eres profe de un séptimo básico porque es una edad donde pareciera que nada les interesa. Y Carolina, sobre la pregunta de la cajita, dice, sí, las trabajábamos en conjunto con la directiva de curso. Esas son las respuestas que llegaron, Yasna. Perfecto, ya. Oye, igual hay respuestas interesantes que fomentan la organización estudiantil, eso es muy bueno. ¿Ya? A lo mejor yo sufrí en consejo de curso con mis profesores. A ver, Vicente, continúa con la siguiente diapositiva. Ya, ¿por qué aquí iba la pregunta, entre otras cosas? Por ahí alguien mencionó que, ¿dónde está la respuesta? Alguien que hablaba de conocer, dar a conocer formas de organización, si no me equivoco, en el chat. Claro, Carol Saez decía ofrecer opciones de participación. Y aquí en la respuesta de ella me quiero detener, bueno, en todas las respuestas correctas, porque ¿para qué nos sirve el consejo de curso? Como ya les mencioné, es el primer ejercicio de organización comunitaria que tenemos en nuestra infancia. Y es un ejercicio que nos va a acompañar hasta nuestra vida de adultos mayores si es que somos sujetos activos, si somos partícipes. Y claro, la escuela nos prepara para esa vida social. O sea, la escuela no solamente prepara para la universidad, no solo prepara para desenvolvernos en el mundo laboral, sino que también debería prepararnos para desempeñarnos en sociedad en este tipo de organizaciones. Y es que también nos ayuda conocer formas de organización y discusión, porque en los consejos de curso se toman decisiones. Pero una de las primeras decisiones es organizarse y es establecer una directiva. Y normalmente la vida en sociedad está estandarizado el tipo de organización comunitaria, que se reduce en tres cargos que lideran la organización, que son el presidente, secretario, tesorero. O presidenta, secretaria, tesorera, también puede ser. Sobre todo en el contexto actual donde hay mucho liderazgo femenino. No obstante, el funcionamiento de estas organizaciones comunitarias también se da a través del formato de asamblea, algo que está muy en boga hoy día. Sin embargo, la asamblea no es la única forma de organización, pero yo solamente, y no voy a profundizar en otras maneras, sin embargo, es la que nos va a acompañar. Sí, bien, exacto, también están los trabajos de comisiones, pero principalmente la asamblea es algo que nos acompaña hasta nuestra vida de adultos mayores. Y bueno, hay otras formas como las que están basadas en la espontaneidad del movimiento social, que están basadas en la acción directa, por ejemplo, u otras formas en el que existe un diagnóstico, existe una discusión, y luego de esa discusión hay una síntesis y el grupo hace lo que la síntesis, en lo que se acordó en la síntesis. La acción viene después de una toma de decisiones, luego de una reflexión y discusión. Esa es una forma distinta también de la asamblea, porque la asamblea, que es lo que yo hago, pongo una moción, pongo una tabla de discusión
y no hay diálogo, pero sí pero sí se somete a una evaluación, sí se somete a un parecer, al parecer de la asamblea, y es la asamblea finalmente la que resuelve a mano alzada o resuelve con las formas que tenga de tomar esa decisión, y finalmente, porque la finalidad de esto, sonó redundante, es la necesidad de llegar a acuerdos. Y continuemos. Y esos acuerdos, devuélvete, perdón, y esos acuerdos son los proyectos. Son los proyectos. Entonces, cuando estamos en un consejo de curso, los estudiantes no solamente, bueno, es que como somos adultos, nosotros ya fuimos niños, muchas veces los anhelos de los niños no nos hacen sentido. O sea, desvalorizamos su anhelo y sueño de conocer la playa. Si estamos en una región, hay niños que su proyecto de curso es conocer Santiago, es un ejemplo, o de conocer cualquier cosa, o de generar cualquier instancia, o una instancia de beneficencia para apoyar o hacer una ayuda mutua a algún compañero o compañera o miembro de la comunidad educativa. Pero todo eso son proyectos. Y cuando yo digo proyectos, cuando, por ejemplo, una junta de vecinos postula un proyecto, postula a un comité de pavimentación, postula a un proyecto de mejoramiento de canchas, eso es un proyecto de la junta de vecinos. Los sindicatos, su proyecto es la negociación colectiva, es elaborar un contrato colectivo. Ese es su acuerdo, mutuo acuerdo con la empresa. Ya, ese es el proyecto de un sindicato. Pero para los niños, para el estudiante, ellos determinan cuáles son las tomas de decisiones y cuáles van a ser los pasos a seguir en su organización. Aunque eso sea un paseo a la playa. Y en este caso, a lo que yo me refería, con el camino largo que nos acompaña la forma de asamblea y la organización social, cualquiera de las que vayamos a conocer, si yo vivo en mi barrio, si yo soy profesora, estoy en una escuela que está emplazada en un barrio movilizado que tiene una junta de vecinos, nos vamos a dar cuenta que esta organización social tiene la misma estructura. Un presidente, un secretario y un tesorero. Si yo soy estudiante, presidente del curso, y y ya no me basta con ser presidente de curso, voy a ser presidente del centro de alumnos, o secretaria, o tesorera. Lo mismo con la federación estudiantil para la vida universitaria o de instituto que el estudiante escoja. Perdón. Pero si este estudiante nos salió motivado y inquieto por el deporte, los clubes deportivos también son una instancia de organización en el barrio. Solamente les voy a, como un dato histórico, los clubes deportivos, por ejemplo, de Argentina, los más conocidos, River Plate, Boca Juniors, todos esos barrios, o sea, todos esos clubes vienen de clubes de barrio, ¿ya? Entonces, es un patrimonio colectivo el club de fútbol, de rayuela, de lo que sea, pero que también se organiza de la misma estructura como presidente, secretario, tesorero, y una asamblea que es la que toma decisiones. Si este estudiante ya es mayor y está trabajando, se va a enfrentar a la vida laboral y también se va a enfrentar no solamente a sus empleadores, sino también tiene la posibilidad de integrar un sindicato o de no hacerlo. Pero si lo hace, se va a enfrentar a que también hay una estructura que se elige, para la cual hay votaciones observadas también, donde se escoge a un presidente, un secretario y un tesorero. Si este muchacho o muchacha no solamente es parte de un club deportivo y además de un sindicato, sino que también tiene un enfoque ideológico, va a formar parte de un partido político. Y si forma parte de un partido político, se va a encontrar con una diversidad de organizaciones donde por lo menos hay varias que actúan o desde lo popular o desde lo celular o también del formato asamblea, donde también hay un presidente, un tesorero y un secretario. Pero si este muchacho o muchacha quiere ser un CEO, quiere ser un director ejecutivo, si bien ya hay una de ambiguación, como que ya no se conservan los nombres de las estructuras de organización social,
Resulta que en su vida de ejecutivo se va a enfrentar a una estructura empresarial donde va a estar la persona que ejecuta, donde está la persona que organiza el interior de la empresa y también la persona que ve las finanzas. Finalmente es como tener un presidente, un tesorero y un secretario. Pero la toma de decisiones, insisto, varía según la naturaleza del tipo de organización en la que se está inserto. Y finalmente, este niño y niña que ha tenido un recorrido largo es adulto mayor. Va a integrar clubes de adultos mayores. Y esos clubes de adultos mayores también hay presidentes, secretarios y tesoreros cuando están organizados y tienen una asamblea. Cuando yo digo asamblea suena como a mucha gente, ¿eh? No, pero es el carácter de la organización, es el carácter también de la discusión, donde también va a haber estos 3 cargos que proponen, que elaboran proyectos y que finalmente la asamblea de aquel club es el que decide. Eso es como esto lo digo porque el consejo de curso es la primera experiencia de organización comunitaria a la que estamos enfrentados, es la primera que se nos enseña. Y de ahí en adelante, si nosotros no nos desmarcamos de lo colectivo, si no nos desmarcamos de las instancias participativas, nos vamos a ver enfrentados a cada una de estas instancias sociales de representación y de participación. Eso, por mi parte. Bueno, ahora ya entrando en la parte final de la ponencia, del seminario de hoy, vamos a revisar algunas lecturas para introducir estos temas en la sala de clases, en los estudiantes, o sea, lecturas para el ejercicio de la política y la ciudadanía, en lo que es literatura infantil y juvenil. Vamos a revisar algunos formatos, diferentes formatos, digamos, de esta literatura. Vamos a ver lo que es el libro álbum, para los que no estén familiarizados con este concepto. Un libro álbum son los libros donde todos los diferentes elementos del libro, los elementos materiales del libro, como la portada, la contraportada, el lomo, las guardas, etcétera, juegan un rol en la narración. O sea que la materialidad del libro está puesta al servicio de la historia que se está contando, de la narración. Entonces, cosas como el tamaño del libro, si la tapa es dura o es blanda, el material con el que están hechas las hojas, y todo ese tipo de cosas juegan un rol, digamos, en la historia. Es una forma de reconocer estos libros, es que son libros que no pueden adaptarse más fácilmente, digamos, a otro formato. Si nosotros agarramos cualquier novela, por ejemplo, de Harry Potter, y lo escuchamos como un audiolibro, la experiencia es distinta, claro, pero la historia es la misma. Lo mismo si la traspasamos a un formato digital, lo mismo con un cómic. Nosotros podemos leer un cómic en el celular, en el computador, en una tablet. No así el libro álbum, donde si no tenemos el libro en las manos y podemos sentir la materialidad del libro, la experiencia es completamente distinta. Se pierde la experiencia de leer ese libro. También vamos a revisar novelas, cómics, y en lo que es literatura juvenil vamos a ver novela, cómic y manga, o sea, lo que es la narrativa gráfica originaria de Japón. Entonces, para comenzar con la revisión de títulos, lo primero es esta colección, que ya es prácticamente, verdaderamente un ineludible, una parada obligada al momento de revisar libros para la educación cívica en niños y niñas. Esta es la colección Libros para Mañana, publicado por la editorial Media Vaca en el 2015. Esto es una reedición de unos libros, que estos libros fueron publicados originalmente en el año 77 y 78 por una editorial catalana llamada La Galla Ciencia. Hay que tomar en cuenta que esto fue muy poco después, o poco después de la muerte de Franco y el fin de la dictadura franquista en España. Entonces el objetivo de estos libros era educar a las generaciones futuras en torno a este proceso que se iba a vivir en España del retorno a la democracia luego de largas décadas de dictadura. Son estos 4 libros: Cómo puede ser la democracia, Así es la dictadura, Hay clases sociales y Las mujeres y los hombres. Las mujeres y los hombres aborda el tema de los roles de género, como una persona al momento de nacer, dependiendo de sus genitales, se le van a fomentar determinadas actitudes y determinadas actividades para imponerle un cierto rol de género masculino o femenino, y cómo estos roles de género son una construcción cultural y no algo, digamos, biológico propio de cada sexo. En Hay clases sociales se describe a grandes rasgos la estructura de la sociedad moderna en el sistema capitalista, cómo está dividida en una clase alta, una clase media y una clase baja. Describe un poco las características de cada una de estas clases y cómo interactúan entre sí.
En Así es la dictadura se toca el tema de las dictaduras basándose en la figura del dictador. Es como una especie de sátira en torno a la figura del dictador, como este personaje, esta persona que reúne todo el poder, todos los poderes e impone su voluntad de forma violenta, con métodos como la censura y la represión sobre todas las demás personas del país, digamos. Y en cómo puede ser la democracia se describe el sistema democrático a grandes rasgos a través de la metáfora de un juego, la democracia como un juego con ciertas reglas y donde todos participan con derechos y deberes. Creo que es muy interesante notar la diferencia en los títulos entre cómo puede ser la democracia y así es la dictadura, dando a entender como que las dictaduras, las diferentes dictaduras, independientes de su color político, reúnen todas características en común. Entonces, así es la dictadura, mientras que la democracia es entendida como un ideal, algo que puede ser de cierta forma, pero que también es, digamos, es susceptible a tener, digamos, problemas, a tener fallas, y por lo tanto también a ser mejorada. Es algo que se puede ser de cierta forma y que debe buscarse, es como un ideal. Entonces, estos 4 libros de la editorial Mediavaca son verdaderamente así un imperdible para poder acercar estos temas a los estudiantes, a los niños y a las niñas. Y todos son libros ilustrados, muy entretenidos, de una lectura muy fácil, muy rápida, a pesar de la profundidad de los temas que tocan. Y es muy interesante entender que estos libros fueron, o saber que estos libros fueron publicados originalmente hace 40 años atrás y hoy en día son completamente vigentes. De hecho, en Así es la dictadura, al comienzo, en la edición original, el libro dice que cuando se publicó el libro, habían 40 países en el mundo gobernados por dictaduras, nuestro país era uno de ellos, y en esta reedición del 2015 esa cifra se había reducido a 36, o sea que es una reducción muy mínima, a entender que estos temas siguen plenamente vigentes hoy en día. Continuando con los títulos, tenemos Lagartos Verdes contra Rectángulos Rojos, un libro álbum escrito por Steve Anthony y publicado por Weathers en el 2016. Este es un libro que aborda el tema del conflicto y lo que sería la guerra, con este uso, en primer lugar, de lo que es los colores, un libro muy grande, así como bien llamativo, con colores muy llamativos que contrastan mucho, como son el rojo y el verde, y cuenta la historia de estos lagartos verdes y rectángulos rojos que están en guerra, están enfrentados en una guerra muy cruenta y sin cuartel, que ha durado mucho tiempo, entonces ya ni siquiera recuerdan por qué estaban en guerra. También está, por ejemplo, el recurso que es como bien ilustrativo de que los lagartos verdes son así como bien sinuosos y blanditos, mientras los rectángulos son así como sólidos y grandotes y bien así cuadrados, entonces como que son como posiciones, digamos, que como que no tuvieran ningún punto en común, entonces están en guerra, pero finalmente en el libro estos logran encontrar una forma de convivir pacíficamente. Entonces es un libro que permite reflexionar sobre el conflicto y sobre el diálogo como una herramienta para la solución de los conflictos. Es un libro muy interesante. Usando el mismo recurso de los colores, tenemos este libro llamado Rojo y Verde, de Gabriel Gay, publicado el año pasado por Ecaré. Acá los protagonistas son estos 2 monitos del semáforo, el típico monito rojo que indica que no se puede cruzar la calle, y el mono verde que indica que pueden cruzar los peatones. Entonces estos 2, digamos rojo y verde, que son opuestos, pero que trabajan de forma conjunta, en colaboración, para el correcto funcionamiento del semáforo y de la ciudad, en lo que es la seguridad vial. Entonces en la historia sucede que los 2 personajes, el mono rojo y el mono verde, se discuten, tienen una diferencia de opinión, pelean, y entonces el semáforo se echa a perder, y entonces eso siembra el caos en la ciudad, un poco en la idea de cómo diferentes posturas pueden y deben trabajar en conjunto para lo que sería el bien común y la consecución de objetivos que son, digamos, aceptados y deseados por todos. Este libro, El pequeño Cuchicuchi, del autor belga Mario Ramos, fue publicado en el año 2016 por Océano. Acá con el uso de personajes animales, un poco como como si fuera una especie de fábula, así como de Esopo. Tenemos la historia de este león, el rey que es convertido en rey, recibe la corona y se convierte en el rey de la jungla, el rey de la selva, y comienza a convertirse en un tirano, en un déspota, creando una serie de leyes y de disposiciones absurdas y tiránicas sobre los demás animales, como por ejemplo cortarle las alas a todos los pájaros, imponiendo su voluntad sobre el resto de los animales, hasta que
nace este pajarito, Cuchi Cuchi, a quien no le cortan las alas por un error, y Cuchi Cuchi cuestiona un poco lo que sería la legitimidad del gobierno del Rey León. Dice, ¿por qué es el rey si es tan malo? Y dice, no, porque tiene la corona, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces Cuchi Cuchi, aprovechando que él sí tiene las alas, vuela y le quita la corona al león, y entonces comienza a probársela a los diferentes animales, como viendo quién puede ser el siguiente rey, pero todos los animales un poco caen en lo mismo que el Rey León, que era abusar de su poder e imponer su voluntad con leyes injustas sobre los demás animales. Hasta que finalmente Cuchi Cuchi tira la corona al mar, y así como que se soluciona un poco el problema, un poco en la reflexión de cómo el poder puede corromper, digamos, las disposiciones morales y la importancia de cuestionar al poder en su forma de, digamos, de imponerse sobre las voluntades del resto. Similar en su temática y en el uso, digamos, de animales y de una corona, es el libro Felicio, Rey del Rebaño, de Oliver Tayek, publicado en 2015 por Alegar. Este libro, que es muy gracioso, se trata de una oveja, Felicio, que está pastando en la pradera junto con todas las demás ovejas, y de pronto el viento trae volando una corona de papel que le cae en la cabeza, y entonces él se autoproclama el rey del rebaño y comienza a gobernar a las demás ovejas, y también comienza a abusar, digamos, de su poder, estableciendo una serie de disposiciones y de reglas y de leyes bien absurdas, hasta que un buen día el mismo viento que le trajo la corona le vuela la corona y él la pierde y deja de ser el rey. Entonces un poco él grafica como un poco lo absurdo del poder, y esta idea de cuestionar a lo que es la autoridad, cuestionar al poder, porque muchas veces aquello que lo impone como una figura de poder es, en este caso, una corona de papel. Esta es una novela, El chico escarabajo, de M.G. Leonard, publicado en 2016 por Océano. A diferencia de los otros libros que como que tratan más directamente la temática de la política y la ciudadanía, acá el libro como que va de otra cosa. Sin embargo también puede hacerse una relectura o una reinterpretación de este, buscando temas que se vinculen con lo que es la política y la ciudadanía. El libro trata de un niño que un día su padre desaparece misteriosamente. Su padre era un entomólogo que trabajaba en el Museo de Historia Natural. Entonces el niño, como, digamos, su padre desaparece, y entonces el niño como que queda huérfano, tiene que irse a vivir con su tío a otra parte de la ciudad, viviendo todo este proceso como de tener que adaptarse a una nueva realidad, ser como el niño nuevo en un nuevo colegio, en un nuevo barrio, sufrir un grado de rechazo por eso, hasta que se hace amigo de un escarabajo, y así comienzan a trabajar en conjunto, tratando de recuperar y buscar a su papá que está perdido. Y entonces ahí aparece una villana y toda una serie de aventuras y una historia en torno a los escarabajos. El libro tiene muchos temas que se pueden trabajar con los estudiantes, de partida con el tema ambiental o ecológico. El libro trae mucha información sobre los escarabajos, sobre esta especie que, como todos los insectos, suele tener un grado de rechazo de la mayoría de la gente. Como que a nadie le gustan los escarabajos, pero el libro nos enseña cómo son una especie, digamos, imprescindible para el ecosistema, para el equilibrio natural del planeta. Y desde el punto de vista de la política y la ciudadanía, tiene temas como, por ejemplo, la aceptación y el reconocimiento del otro, como por ejemplo este niño se hace amigo de un escarabajo y juntos trabajan y colaboran para conseguir objetivos en común. Por un lado, lo que tiene que ver con el niño que quiere rescatar a su padre, y los objetivos de los diferentes escarabajos. Entonces es un libro que ha sido muy premiado, que es muy exitoso entre el público infantil, y del cual pueden sacarse temas para reflexionar y para dialogar con los estudiantes, con los alumnos, sobre lo que es la política y la ciudadanía. Acá este libro ya, digamos, trata directamente, explícitamente el tema de la ciudadanía. Se llama Pequeña historia de desacuerdo, Ciudadanía para niños, escrito por Claudio Fuentes y publicado por Ecaresur en 2018. Es un libro ilustrado que trata de un colegio donde se decide hay una araucaria, digamos, muy antigua, y deciden sacar la araucaria para construir un edificio, lo que desata un movimiento de los estudiantes para salvar la araucaria. Entonces, a raíz de esto, la directiva del colegio dice que esto lo van a hacer porque tienen que construir este nuevo edificio, que tiene que ver con el desarrollo del colegio, el crecimiento del colegio. Entonces surge otro movimiento de alumnos que están a favor de que se construya el edificio. Entonces está este desacuerdo entre quienes están a favor de salvar la araucaria y quienes están a favor de construir el edificio, y entonces se hace una especie de plebiscito, de elección en el colegio para determinar lo que se va a hacer.
Entonces, como esta pequeña historia de un desacuerdo que se da en un colegio en torno a un caso puntual, como es el tema de la araucaria, se usa para, digamos, para graficar, para ilustrar cómo en la política, digamos, están estas diferentes posturas, diferentes formas de pensar en torno a un mismo tema, y cómo estas se ponen, digamos, en confrontación, digamos, se oponen unas a otras y se llevan a cabo elecciones para llegar para resolver estos desacuerdos, digamos. Es un libro también muy ilustrativo al respecto. Ya entrando en lo que es la literatura juvenil propiamente tal, tenemos esta novela, El misterio de Axlin, que es el primer libro de la saga Guardianes de la Ciudadela, de la autora española Laura Gallego, publicado en el 2018 por Montena. Laura Gallego es una escritora muy exitosa, muy prolífica, que ha publicado un montón de libros y novelas infantiles y juveniles en torno a esta temática como de la fantasía. Y ella escribió esta saga llamada Guardianes de la Ciudadela, dividida en 3 libros, es una trilogía que habla de nos traslada a un mundo que ha sido invadido completamente por monstruos. Es un mundo donde las personas viven aterrorizadas de un montón de monstruos que están repartidos por el territorio y que amenazan a la gente, obligando a las personas a confinarse, a organizarse y a crear enclaves donde sobreviven colaborando mutuamente para protegerse de los monstruos. Entonces tenemos a esta protagonista que es Axlin. Ella nace en un enclave muy, muy periférico, muy lejano, y donde apenas sobreviven de los monstruos, viven muy precariamente. Ella es herida en un enfrentamiento con un monstruo cuando era niña, entonces desarrolla una cojera que hace que se interese por la lectura y la escritura, se convierte en la única persona de su pueblo que es capaz de leer y escribir, y entonces ella decide viajar por todo el territorio, conociendo sobre los monstruos para escribir un bestiario que contenga toda la información de los monstruos para que las personas puedan, digamos, protegerse de los diferentes monstruos que hay en el mundo. Entonces ahí se vuelve toda la historia. Hay varios temas que pueden usarse aquí para reflexionar en torno a política y ciudadanía con los estudiantes. De partida, por ejemplo, esta idea de las personas organizándose y reuniéndose en enclaves, en comunidades pequeñas para protegerse de los monstruos, puede usarse como para ilustrar el surgimiento mismo de la vida en comunidad, de la sociedad, de la civilización, o sea, como una respuesta frente a la necesidad de protegerse contra las amenazas del mundo. Y después cuando ella, digamos, recorre este mundo lleno de monstruos, llega, por ejemplo, a la Ciudadela, que es lo que le da título a toda la saga, los Guardianes de la Ciudadela, que es como el único lugar del mundo a salvo de los monstruos, porque es una ciudad amurallada, gigante, y dentro de esta ciudad se dan todas las lógicas propias de la vida en las grandes ciudades, en las comunidades, las formas complejas de organización. Y hay, por ejemplo, diferencias sociales entre los habitantes de la ciudad. Hay personas que viven en la periferia y que están más expuestas al ataque de los monstruos, mientras que hay otras personas que viven al centro y que son como la élite política y económica de la ciudadela y que nunca en su vida han visto un monstruo. Entonces están todas estas diferencias sociales que se expresan a través de, digamos, la relación con los monstruos, la relación con la violencia. Tiene todos estos temas que pueden usarse para reflexionar con los alumnos sobre un montón de aspectos en torno a la política y la ciudadanía. Y aparte de todo esto, es un libro muy, muy entretenido, muy bueno. Yo lo trabajé en mi club de lectura juvenil en Biblioteca Viva Tobalaba y fue un éxito. De hecho, gustó tanto que leímos solo el primer libro en el club, pero fue tan exitoso que todos los miembros del club, incluyéndome, terminamos leyendo la saga completa porque nos gustó mucho, así que muy recomendado de verdad. Acá estamos viendo un manga, esto es Fullmetal Alchemist, un manga muy famoso de Hiromu Arakawa, publicado entre el 2001 y el 2010, traído a Latinoamérica por Norma Editorial, o publicado en español por Norma Editorial. También tiene su versión en anime, que está reconocida entre los mejores animes de todos, está también en Netflix, por si lo quieren ver ahí. La historia habla de dos hermanos que son alquimistas, o sea, que tienen como la capacidad de alterar y modificar y manipular a su antojo los elementos químicos para crear como nuevos elementos químicos, con un poder así sobrenatural. Y ellos rompen unas reglas fundamentales de la alquimia, entonces pierden sus cuerpos y inician todo un viaje para encontrar la piedra filosofal que les permitirá recuperar sus cuerpos. Porque esto se puede vincular con la enseñanza de la política y la ciudadanía, porque, por ejemplo, en la historia existe un estado centralizado, llamado Amestris, al cual pertenecen todos los alquimistas, o sea, este estado tiene un ejército y todos los diferentes alquimistas, incluyendo los protagonistas de la historia, son parte del ejército, son llamados alquimistas estatales, o sea, vemos el monopolio de
de la violencia, el monopolio, digamos, de este poder sobrenatural que sería la alquimia, como una forma, digamos, de consolidar el poder del Estado sobre el territorio. También este mismo Estado tiene unas lógicas internas que son propias del totalitarismo, entonces se puede usar para hablar sobre lo que serían los gobiernos totalitarios en el mundo, en la historia, a través de lo que sería el ejemplo aquí de Amestris, que es este Estado, digamos, en Fullmetal Alchemist. También este Estado centralizado de Amestris tiene como relaciones políticas violentas con sus vecinos. También dentro del territorio de este Estado hay una cierta nación, así como, digamos, no hegemónica, y tiene una relación así como bien violenta con el Estado, con este Estado, y de hecho hay momentos que realizan como una especie de genocidio sobre esta población. Entonces tiene muchos temas que son parte de la historia, parte de la trama, y que pueden usarse para trabajar temas de política y ciudadanía. Y aparte, como les decía, es una serie de manga y de anime muy famosa, muy reconocida. Seguro que sus estudiantes lo van a conocer, o gran parte de sus estudiantes lo pueden conocer, porque está claro hoy en día digamos, la llegada que tienen los elementos de la cultura japonesa, el manga y el anime, en la juventud. Entonces, creo que es un muy buen elemento para trabajar estos temas en la sala de clase. Siguiendo con el manga y con el anime, está esta otra serie más reciente llamada The Promised Neverland, de Kayu Shirai y Posuka Demisu, editado entre el 2016 y el 2020, en español por Norma Editorial. También tiene su versión en anime, que también está en Netflix, se publicó este año. Cuenta con 12 capítulos y también es muy buena, también es muy así exitosa en este momento, muy reconocida por la juventud. La historia trata de un grupo de niños que viven en un orfanato, donde los cuidan, los crían, los educan, le hacen pruebas constantemente. Todos tienen así como un tatuaje con un número de serie en el cuello y usan todos ropa blanca, y todos viven ahí, digamos, felices, hasta que los protagonistas de la historia, que son los 3 niños que ven ahí al centro, esa niña con los otros 2 niños a su lado, se dan cuenta de que el orfanato en realidad no es un orfanato, sino que es una granja, y ellos están siendo criados como ganado humano para eventualmente, cuando supuestamente los adoptaban, en realidad lo que pasaba era que los estaban sacrificando para ser usados como alimento para una especie como de raza de monstruos que son los que estarían como gobernando el mundo entero, porque la historia transcurre en el futuro, sería, digamos, del género como una historia distópica. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esto, se organizan los niños del orfanato para crear un plan para escapar de ahí. Entonces, tiene muchos ejemplos de lo que sería la organización para los niños y las niñas, también lo que sería, digamos, el cuestionamiento o la oposición frente, digamos, a un opresor, en este caso un sistema falsamente educativo que en verdad lo que busca es crearlos como ganado. Entonces, y bueno, y también, como les decía, es una serie muy exitosa actualmente y también muy reconocida entre la juventud. También yo tengo la experiencia de haberla trabajado con mi club de lectura, donde fue un éxito rotundo, a todo el mundo le encantó, todos terminaron viendo la serie completa. Entonces, también muy recomendada para tocar estos temas y para, digamos, dialogar en torno a lo que sería la forma de organización de estos niños, como para protegerse mutuamente de la amenaza, digamos, de este sistema que lo está creando como ganado. También se dan situaciones, digamos, un corte más como filosófico que pueden dialogarse, usarse para reflexionar en la sala de clases. Por ejemplo, hay algunos niños del grupo que quieren escaparse así como en un grupo chico, solamente los que saben la verdad del orfanato, mientras que otros quieren crear un plan que involucre a todos los niños del orfanato. Entonces, tiene muchos temas que pueden usarse para crear una reflexión y para dialogar estos temas en la sala de clases. Al sur de la Alameda es Diario de una toma, es una novela gráfica de Lola Larra y Vicente Reinamontes, publicada en 2014 por Ecaresur. Esta novela gráfica digamos, una historia sobre lo que fue, o sea, lo que fue una toma en un colegio al sur de la Alameda en la Revolución Pingüina del 2006. Es narrada por un niño que está en la toma, que va contando lo que pasa, cómo surge entre los alumnos esta idea, es cómo se organizan para tomarse el colegio, que hay conflictos surgen a partir de esto digamos, con los profesores, con la comunidad en torno al colegio y dentro de la misma comunidad escolar, cómo surgen tensiones dentro de los estudiantes, cómo las resuelven a través de asambleas y todas esas lógicas que se producen dentro de lo que sería una toma escolar. Es un libro
muy interesante y que tiene muchas cosas para digamos, generar una identificación y que van a resonar, digamos, en los estudiantes, los escolares de este momento, de hoy en día, del 2020, que, digamos, están viviendo todo este proceso que estamos viviendo actualmente y que lo conocen, digamos, en muchos casos de primera mano. Entonces, un gran libro para introducir estos temas, digamos, en el aula de clase. Y finalmente, vamos a revisar este título ultra conocido, yo seguro que todos lo conocen, que es The Walking Dead, esta famosa serie de cómic y serie de televisión basada en torno a un apocalipsis zombie. Bueno, el cómic está escrito por Robert Kirkman y se publicó entre el 2003 y el 2019 por Image Comics, y la serie hecha por Fox entre el 2010 y hoy el 2020, que sigue en emisión, lleva ya 10 temporadas al aire. Bueno, y el clásico escenario de lo que sería un apocalipsis zombie, donde un día aparecen los zombies en la Tierra y toda la civilización desaparece rápidamente. ¿Por qué este libro tiene temas que pueden tocarse desde el punto de vista de la política y la ciudadanía? Porque a medida que va avanzando la historia, luego de ya un par de temporadas en la serie, digamos, la historia cada vez deja de tratarse, cada vez se trata menos de los zombies y más de las personas que sobrevivieron a este apocalipsis zombie y cómo se unen y trabajan en conjunto para crear formas de organización comunitaria que permitan, digamos, protegerse de este escenario apocalíptico. O sea que poco a poco comienzan a surgir comunidades de sobrevivientes que se organizan y que crean verdaderos pueblos o aldeas donde se protegen con muros y crean todo un sistema para protegerse de los zombies. Y así surgen, digamos, todas estas lógicas propias de la organización comunitaria, porque surgen diferentes comunidades con tensiones internas, con liderazgos, con toma de decisiones, con organización, y a su vez estas diferentes comunidades también se relacionan entre sí con las formas de relacionarse que la humanidad y las diferentes comunidades han tenido desde los comienzos de la historia, como son el intercambio comercial, la guerra, la paz, el diálogo, etc. De hecho, ya más avanzada la historia, por ahí por la temporada 9 de la serie, digamos, ya han pasado varios años desde el apocalipsis zombie, entonces ya las comunidades están consolidadas, tienen sus nombres, sus líderes, sus símbolos, su patrimonio, incluso sus identidades propias. Incluso se da una situación donde una personaje de la serie comienza a escribir una constitución como un acuerdo, digamos, de un acuerdo mutuo de colaboración y de paz entre las diferentes comunidades que han estado en guerra y que logran luego llegar a la paz, entonces quieren hacer este como acuerdo común para la convivencia entre todos ellos. Entonces al final la serie deja de tratarse de los zombies pasan a ser como el escenario de fondo para la creación de este como nuevo mundo, esta nueva civilización sobre las ruinas de lo que era el mundo antes de los zombies. Entonces tiene muchos temas que pueden usarse entre toda la historia, digamos, de zombies y todo lo que es como la violencia de la serie, porque es una serie o una historia, digamos, que es gráficamente violenta, no es para estudiantes, digamos, más chicos, sería como ya para los cursos de, no sé, tercero o cuarto medio, ya para alumnos más grandes. Detrás de todo eso hay un montón de cosas pasando, un montón de historia, un montón de narrativas y de lógicas que se dan en la historia que pueden usarse para reflexionar y para dialogar en torno a la política y la ciudadanía. Entonces, como pueden ver, de los títulos que revisamos, hay algunos que tratan abiertamente y explícitamente sobre política y ciudadanía, o que tienen como objetivo, digamos, en su publicación, en su creación, enseñar temas de política y ciudadanía, pero hay otros libros que no, que son simplemente historias de fantasía, de ciencia ficción, o de literatura juvenil en general, y que de los cuales pueden extraerse estos temas, digamos. Entonces, un poco el llamado que le hacemos es a releer, a reinterpretar las historias a las que nos enfrentamos, a las que estamos expuestos, y a las que están expuestos los estudiantes. Porque así como llegamos al consenso de que todo es política, de que lo personal es político, y de que con cada decisión que tomamos puede verse una orientación política, también en las historias que conocemos, en los libros que leemos, en las películas que vemos, se dan formas de organización, se dan tomas de decisiones, y se dan un montón de situaciones que pueden ser entendidas desde un punto de vista político y por lo tanto pueden usarse en la sala de clases para reflexionar, para dialogar sobre estos temas, y muchas veces son historias que los alumnos conocen perfectamente. En el caso del anime, por ejemplo, o de Walking Dead, nosotros hemos visto en la biblioteca el éxito que tienen estos cómics en los jóvenes. O sea, son libros, digamos, que están siempre prestados y que siempre terminan así como todos rotos porque se prestan mucho y se leen mucho. Entonces, esa invitación a releer, digamos, esas historias desde un punto de vista de la política y la ciudadanía.
Y así llegamos al final del seminario. Acá está nuestra bibliografía, el texto de Abraham Magenzo y de Albañil, el informe del 2015 de Educación Ciudadana y Formación Docente en América Latina, y el libro de Morán y Benedicto de La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias por la atención y por la participación. Gracias. Igual, Vicente. gracias. Gracias, muchas gracias a ambos. Y como ya estamos en la hora, y no hay mayores preguntas, hay solamente comentarios de agradecimiento. Nosotros vamos a despedirnos por hoy. Queremos agradecer a Biblioteca Viva, a Vicente, a Yasna, a todo el equipo que hace posible este seminario, a Molplaza, a Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales. Nosotros vamos a continuar mañana en este mismo horario a las 6, y la charla de mañana se llama Del arte a la literatura, prácticas inclusivas a través de la mediación, para que nos acompañen y no se la pierdan. Esperamos no tener problemas mañana para transmitir en Facebook, pero de todas formas vamos a estar aquí y les vamos a hacer llegar el link para que se puedan unir. Muchas gracias nuevamente, Vicente y Yasna. Felicitaciones. Gracias, Yimaka. Gracias. Bueno, y mañana nos vemos. Que estén muy bien. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Chao, chao.